si en este momento, en este entorno, con esta situación tan delicada de la salud, con esta situación compleja, gente en las calles mendigando literalmente que le entreguen sus medicamentos, allanamientos que no son tan claros de que si había acaparamiento o no había acaparamiento, un sistema que no le pagan, ¿tiene suficiente caudal político el presidente para sacar 13 millones de votos? Sí, no, y además a eso súmele que como lo veíamos venir, digamos que esto no es sorpresa para nadie, pero lo que no se sabe si es sano en un país tan polarizado, pues se adelanta la campaña electoral. Uno podría incluso decir que aquí vamos a tener 3 vueltas, la primera y la segunda de siempre, pero la de antecito que va a ser lo que pase en esta consulta. Es que mire, ya por un lado están haciendo campaña por el no, entonces el gobierno pues como toca su campaña por el sí, que la gente participe, pero insisto, estamos en un país súper polarizado que uno no sabe si esto divide más las grietas y lleva al electorado a buscar extremos. Aunque si uno se fija en las encuestas, pues Fajardo, que es como la cabeza más visible del centro, también puntea. Pero yo creo que esto puede tener una afectación muy grande, ¿no? Que está bastante antipetrista el sí. señor Fajardo. Mauro, ¿será qué pensarán los congresistas? ¿Será que mejor le dan el chance al presidente, le aprueban su consulta porque saben que no saca los 3 millones? ¿O no se van a correr el riesgo de aprobar esa consulta y la niegan en el Congreso y le dan material al presidente para que diga que es que fue antidemocrático? Esa pregunta es clave porque en realidad el presidente se está jugando políticamente con la propuesta de una consulta popular en 2 tableros. El primer tablero, en orden en el que va el proceso de la consulta popular, tiene que pasar por el Congreso y en el Congreso el Senado le tiene que aprobar la consulta popular, si cumple los tiempos, si cumple los procedimientos, si las preguntas son idóneas, etcétera, etcétera. Una vez el Senado termine aprobando, suponiendo que aprueba, sale la consulta popular, va a hacer un filtro por la Corte Constitucional, pero sale la consulta popular, suponiendo que pasa todos esos filtros, y allí es donde si saca 13,6 millones de votos o más, es una consulta válida. Si saca 13,6 millones de votos o menos, pues es una consulta que no sirvió para nada, sino para votar 400.000, 500.000, 600.000 millones de pesos a la basura. Así sucedió en el pasado, no hace mucho, con la consulta anticorrupción. Y en esas 2 instancias, votación en el Senado y votación en la calle, el presidente Petro toma 2 temperaturas. Una es qué tanto el país político le camina o no le camina a su iniciativa de una consulta, y la segunda, qué tanto el país popular, la gente, las bases, la gente en las calles, los enfermos, los trabajadores, los informales, los desempleados, le comen o no le comen el cuento a la consulta. Vámonos a la primera instancia, porque mucha gente dice, y de ahí la pregunta de Giovanni, el Senado no debería dejar pasar esa consulta. Y ustedes oyeron desde nuestras emisiones de la semana pasada como ya algunos sectores políticos decían, no vamos a votar la consulta, no vamos a dejar que pase, eso no le sirve al país en este momento, solamente es demagogia y solamente es populismo. Pues bien, respondiendo a la pregunta de Giovanni, de si al Congreso le conviene o no le conviene, o el Congreso como cuerpo institucional del país, conviene o no conviene que apruebe esa consulta, yo diría que sí. Si la consulta está técnicamente bien hecha, si las preguntas son idóneas, si no hay ningún problema en el procedimiento o en el planteamiento, el Senado debería votar favorablemente. Porque el presidente Petro, todos lo sabemos, es infinitamente mejor en la plaza pública que en la Casa de Nariño. Es infinitamente mejor echando discursos que gestionando políticas públicas. Es infinitamente mejor haciendo política que gobernando. Y en ese frente, si el Senado le dice no pasó la consulta, ahí tiene la bandera para irse desde aquí hasta mayo del año entrante diciendo no me dejan gobernar, esto es un golpe blando, fascistas, heteropatriarcales, blancos, esclavistas, y ustedes completen la cantidad de epítetos. Si pasa y el Senado dice sí hay consulta, la cosa se mide en las calles. ¿Quién gana allí? No lo sé. Parecería que con la favorabilidad de 30, 34, 35% que tiene el presidente Petro, no lograría los 13,6 millones de votos que salgan a la consulta, una cifra inédita en Colombia, una cifra que no alcanzó el plebiscito por la paz, que no alcanzó la votación de Petro, que no alcanzó ninguno de estos eventos en los que ha habido votación popular. Pero si lo llega a alcanzar, ahí viene el pulso, la posición del gobierno o la posición de la oposición. Y el expresidente Uribe, que es como la sombra o el lado opuesto o el polo opuesto de la pila que tiene Gustavo Petro, ambos son líderes, ambos son caudillos, ambos son pendencieros, ambos les gusta la plaza pública, ya se apuntó. Vamos a decir que la gente no vote en la consulta y por lo tanto que se caiga por ese umbral. Vamos a ver.
Todo esto sucederá de aquí a septiembre, octubre, por lo tanto estaremos informando porque esto se va moviendo rapidito.